Glória a Deus, amados hermanos, aqui é a missioneira Marta, amém? Hoje é dia 26 de 2 de 2025. Vou estar falando a respeito de um tema polêmico, já que sempre genera discussão. Eu vou compartilhar para vocês meu entendimento bíblico a respeito do tema em nome de Jesus. En Malaquías 3:10 dice, trae todos los dízimos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme. Ahora en esto dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. A ver, é muito bonito e profundo esse versículo. Então, vamos analisar esse versículo. Dice, trae todos os dízimos. Nós já sabemos que os dízimos são os 10%. E dice, provadme agora, no momento que você está entregando ao Senhor, provad a Ele. La palabra del Señor dice que nosotros solo podemos probar al Señor en los dízimos y en las ofrendas. No tenemos autorización para probar a Dios de otra manera a no ser en estas dos situaciones. Pero ahí Él mismo está diciendo para que nosotros probemos Él. ¿En qué? Si yo no abrir las ventanas de los cielos, cuando usted entregue los dízimos y la ofrenda y me pruebe en esto, si yo no abrir las ventanas de los cielos sobre vosotros y derrame bendición, que sobreabunde sobre su vida. O sea, el propio versículo está cargando una bendición del Señor en causa consecuencia de traer todos los dízimos y probar a Él. A veces el cristiano no sabe el valor que tiene ese versículo y qué representa probadme ahora. Probadme ahora en el momento que estoy entregando mis ofrendas. Pruebo a Dios, por ejemplo, si tengo una necesidad, si estoy pasando por una dificultad, yo puedo probar al Señor usando ese propio versículo como base. Señor, tú me autorizaste a probar, como dice en Malaquías 3:10. Yo estoy siendo fiel a ti, Señor, en esto. Y en esto pruebo. Estoy pasando por una dificultad y necesito ayuda en ese momento. Entonces, probo a Dios en esto. Y Él dice que va a abrir las ventanas del cielo y derramar bendiciones que sobreabunden sobre mi vida. Y en mi vida financiera también puedo probar a Dios en mi vida financiera. Y en el siguiente versículo, en el 11, Él dice así, reprenderé también. ¿Quién reprenderá? Jehová de los ejércitos. Reprenderé también por vosotros el devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid, ni el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Él que está diciendo, no soy yo que estoy inventando o poniendo palabra. Él está diciendo que él mismo reprenderá al devorador. ¿Quién es este devorador? Son espíritus inmundos. Y él ahí deja muy claro, porque hay una casta de espíritus que actúan en la vida financiera, trayendo prejuicio, trayendo enfermedades, gastos con farmacia y todo más. Son espíritus devoradores que atacan, por ejemplo, en la casa de las personas, de la nada, el auto siempre está dañando al mecânico com gastos desnecessários, el refri que se echa a perder, a máquina de lavar que se echa a perder. Então, as incidências destes gastos, isso é
nos mostra que há um espírito atuando neste lugar. O próprio versículo diz que ele repreenderá esse devorador, esse espírito que devora. Porque ele nos afirma, esse espírito ele não sale com oração do pastor, por mais ungido que seja. Ele não sale com ayuno. Ele sale solamente com o hecho de eu ser fiel ao Senhor e provar ao Senhor quando entrego minhas ofrendas e meus dízimos. Porque ele mesmo disse, eu repreenderei por vosotros al devorador. Então, ele permite que esse espírito atue na vida de los creyentes. Porque esse espírito ele está relacionado ao Deus Mamón, o Deus dinheiro. Amém? Porque é muito fácil amar mais ao Deus Mamón, o Deus dinheiro, que amar a Deus. É muito fácil nós poner o dinheiro, nossas finanças, em primeiro lugar do que nosso Deus. Então, com os dízimos e as ofrendas, eu mostro para Deus que eu estou ponendo em primeiro lugar a Ele e estou consagrando tudo o que queda. Não é o que eu ponga no altar está consagrado, pero a massa que queda também queda consagrada, como está escrito em Levíticos. Já? Então, há essa lei, essa ordem de parte do Senhor, não? O Senhor nos deixa essas palavras para nos mostrar que se nós consagramos uma parte da massa, a que queda também será consagrada ao Senhor. Bendecida ao Senhor será. Assim como todo que eu presento, ponga no altar, lo que queda, lo restante que queda comigo, está consagrado também. Então, há bendição nisto também. Em Joel 1:4, nós vamos compreender quem é o devorador. Porque Joel 1:4 habla de los destruidores, de los devoradores, ¿no? Que ataca la cosecha, que ataca nuestros bienes. Hoy nosotros no plantamos y cosechamos, pero trabajamos y tenemos nuestro sueldo. Entonces nuestra finanza está ahora es así la representación de nuestra prosperidad en moneda. Antigamente era en semillas, ¿no? En Joel 1:4 dice, lo que quedó de la oruga comió el saltón, lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo del revoltón que había quedado del revoltón. En portugués, lo que dejó el gafanhoto cortador, comió el gafanhoto migrador. Lo que dejó el migrador, comió el gafanhoto devorador. Y lo que dejó el devorador, comió el gafanhoto destruidor. Son langostas. Son esas langostas que devoran la plantación. Esos tipos de plagas, ¿ya? Puede ser el pulgón. Son esos tipos de plagas que devoran las plantaciones. Y ellos tienen la manera de actuar. Entonces el Señor nos muestra aquí la manera que actúan estos 4 espíritus malignos en la vida financiera para destruir la plantación, lo que nos trae comida en la mesa, lo que nos trae prosperidad, que nos hace enriquecer. Amén. Entonces, son 4 tipos de demonios y ellos actúan de manera simultánea, o sea, uno después otro.
Y lo interesante, por ejemplo, que el primero es la oruga, que en portugués es el cortador, que corta. Él viene y corta. Y cortador en hebraico es el que consume, ¿ya? Entonces él viene, el cortador, él corta un poco de la plantación y se va. Y ahí viene el otro que en español es saltón, pero en portugués es migrador, porque el saltón, él migra de una cosecha a otra y él va de montones, ¿ya? Es un bando de esses animalitos que vuela de un lado para otro. Ellos vienen, comen ahí y después migran para otro lugar, son inmigrantes, ¿ya? Ellos devoran un poco, después sale y va para otro. Pero el Señor dice que después de él llega el revoltón, que en portugués es devorador, que viene devorar. Pero él no devora todo, él deja un poco. Pero después viene la langosta en español, que en portugués es destructor, que destrói todo. Que no deja nada, ese ya acaba con todo y ya no deja nada, ¿comprende? Entonces, usted va a ver, viendo las categorías de los espíritus y cómo ellos actúan. Este versículo también que habla de Joel está hablando a tiempo futuro, a lo que va a pasar, a lo que va a venir ahora, ¿no? Porque también es una profecía para después. Mas también nos habla y nos muestra cómo actúan los demonios, ¿no? Los saltones en español también son llamados chapulines, que migran en grupos numerosos. Y la langosta devoradora en hebraico es Gazan, o un israelita en Strong. Es interesante, ¿no? Decir Gazan, como que te acuerda Gaza, como que te acorda lo que llega para destruir mismo ahí. Pero eso tiene un trasfondo profético y la palabra ella siempre va a tener varias líneas de entendimiento y hablarnos varias cosas de varias maneras. Porque la palabra de Dios, ella se renueva. Amén. Entonces, amado, ese Joel 1:4 que habla de los devoradores, también está hablando de los dízimos y de las ofrendas. Cuando nosotros no entregamos para el Señor, quedamos sujetos a ese devorador. Porque cuando el Señor habla en Malaquías 3:10 o 3:11, perdóname, reprenderé también por vosotros el devorador. Cuando él dice devorador, él está hablando del devorador que es ese revoltón. ¿Ya? Es lo mismo, ¿ya? Esa casta, ese tipo de devorador. Y en el versículo siguiente va a nos contar, vamos a ver o que nos habla el versículo siguiente de Joel 1:9, para adelante ahí. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes, ministros de Jehová, están en duelo. ¿Ya? En el 13, ceñíos y lamentad, sacerdote, gemid, ministro del altar. Ministro del altar son los pastores, hace referencia a pastores. Y sacerdote hace referencia a la línea sacerdotal, ¿ya? Y sacerdotes son pastores, nosotros, porque nosotros no asociamos, a veces no asociamos tan rápido así. Entonces pensamos que ese versículo quedó en el Viejo Testamento, entonces vemos la sombra del Viejo Testamento y no analizamos conforme a lo que vivíamos hoy. Venid, dormid en silicio, ministros de Dios, porque quitad, o sea, cortada
es de la casa de nuestro Dios la ofrenda y la libación. Ofrenda en hebraico es shelem, ¿ya? Shelem significa próprio, retorno próprio, ¿ya? Paga, sacrifício, voluntário, de agradecimento. ¿Ya? Entonces, ofrenda, cuando yo doy una ofrenda, yo doy en forma de sacrifício voluntário, ¿ya? Porque es mi voluntad dar eso, yo elijo dar porque estoy agradecida y voy a dar en forma de agradecimiento al pastor, no, a Dios, a Dios, porque es para Dios que doy, no para el hombre. Ahora el Señor va a evaluar el corazón de cada donador, de cómo el Señor va a estar evaluando sus corazones, ¿ya? Y de acuerdo con la evaluación y la intención de ese corazón, el Señor derrama la bendición o abre la puerta, la ventana del cielo de acuerdo con el corazón de esa persona. Porque hay muchas personas que dan ya con un intuito de recibir a cambio. Entonces quiere intercambiar, quiere comprar las bendiciones del Señor o quiere comprar influencia, porque he visto, por ejemplo, personas que son diezmistas, pero quieren tener una más influencia dentro de la iglesia. A veces chantajea el ministro para tener un cargo y es colocada, es subida de cargo por eso. Y en la realidad el Señor mira y dice, pero yo no, esa persona está mal en relación al corazón de ella, porque da con esa intención de crecer o de aparecer en ese lugar. Entonces, en relación a eso, Dios va a estar siempre analisando, amén. Y cuando damos para agradar al Señor y no al hombre, ya no damos para hombre. Si yo doy una ofrenda mirando para el hombre o lo que va a hacer o la conducta de este hombre, yo no estoy con el corazón limpio. Ya esa ofrenda no va a ser agradable a mi Señor y no va a oler como un perfume suave a sus narinas, ¿ya? No va a llegar ahí en su altar como un olor de ofrenda suave, ¿ya? Así como el Señor nos muestra, por ejemplo, a través de Caín y Abel ahí con sus ofrendas, el Señor nos muestra a través de la viuda también, que Jesús quedó mirando su corazón cuando daba sus ofrendas. El Señor también va a nos mirar. El hecho de Jesús mirar a la viuda, el Jesús está en el Nuevo Testamento. Él miraba a la viuda. ¿Por qué él miraba? Porque él quería nos mostrar que él nos mira cuando damos, ¿ya? Cuando estamos ofrendando. Y la ofrenda es una expresión, de adoración a Dios. Ofrenda es un regalo. La palabra hebrea terumá, que tiene una definición como ofrenda también, significa elevada, ofrenda de suerte, ofrenda es para el uso sagrado, ¿ya? Entonces, toda ofrenda que yo doy es para el uso sagrado de Dios. Entonces, ¿cómo doy la ofrenda? De cualquier manera, como si fuera para los días de hoy, para pagar el luz, el agua pero eso es sagrado, eso es un regalo para Dios. ¿Cómo considero esa ofrenda, lo que estoy haciendo? Entonces tengo que entender el valor del acto que estoy haciendo, porque la palabra de Dios dice que debemos hacer todo como para Dios y no como para hombres. Entonces estoy haciendo como para hombres, como algo terrenal que fue instituido por hombres, o
estoy haciendo eso como para Dios, porque fue instituido para Dios, por Dios, y yo por obediencia lo hago, y por como se dice, por ser sagrado, por ser santo, lo hago en adoración. Porque cuando usted lo hace, usted tiene que hacer en adoración, porque esto es un culto. Es una forma de cultuar a Dios cuando ofrendas a Él, porque está haciendo para Él. Es algo santo, algo sagrado. No entanto, la otra palabra hebrea que também significa ofrenda é mataná. Su definición, que también es ofrenda, significa don, dones, regalo, una ofrenda de sacrificio también. ¿Ya? Entonces existe ofrenda sagrada, ofrenda de sacrificio, ofrenda de dones, ofrenda de don, un regalo para Dios, ¿ya? Como algo sagrado para el propio Dios en el altar de Dios, no en el altar de hombre de cemento, pero cuando entrego ahí yo estoy entregando en un altar santo, en un altar espiritual, porque Dios está mirando, y Yeshua está mirando todo, así como miró la viuda. Y otra palabra hebrea es mishar, es regalo también, ofrenda, una donación, un homenaje. Entonces, cuando estoy haciendo una ofrenda para el Señor, yo estoy haciendo todo esto. Y yo debo tener la conciencia de lo que estoy haciendo. Yo estoy haciendo un regalo para mi Dios. Yo estoy haciendo un homenaje para mi Dios. Es una donación para mi Dios. ¿Ya? Y puedo, por ejemplo, hacer ofrendas de mis dones, de mi vida, de los dones espirituales que tengo, ofrendar a Dios, porque Él me dio de gracia todo esto. Y yo de gracia lo entrego al Señor mis dones. Entonces, poner en práctica los dones espirituales que el Señor me dio y que yo tengo, voy a estar agradando a Dios como ofrenda también. Puedo ofrendar mi vida para el Señor, santificarme en la presencia del Señor, amén, consagrarme en la presencia del Señor. También una forma de ofrendar a Dios, ofrendar un tiempo, ofrendar un momento para Dios y consagrar ese momento y comprender que eso que usted está haciendo es sagrado. Comprende? Muchas de las personas a veces llegan para hacer en el tiempo de su ofrenda, echa ahí nomás, está pensando en la muerte de la becerra, está pensando en el auto que echó a perder, pero no eleva su pensamiento al Señor como forma de adoración, porque en ese momento es un culto exclusivo y específico a Dios. Você está cultuando a Dios con todos sus bienes. Amén. Gloria a Dios. Y haga prueba de mí significa también investigar, probar es investigar. O sea, haga prueba de mí, investigue si yo realmente no voy a bendecir a ti. Vea si no te bendigo. Si haces eso, si no voy a bendecirte. Ya, entonces usted va a empezar a ver las bendiciones en su vida, en las áreas financieras y todo más. Pero esto son palabras que están escritas para el Viejo Testamento, no es en el Nuevo, pero el Nuevo también habla sobre dar y sobre ofrendar. Gloria a Dios, aleluyas. Vamos. Lo interesante es que la palabra shelen en hebraico, que es ofrenda en hebraico, shel es una preposición del de o del,
corresponde, y el en corresponde al Aleph, ¿ya? Que es la primera letra del alfabeto hebraico. Y la primera letra del alfabeto hebraico nos muestra, nos revela a Yeshua como el primero, el principio, ¿ya? Entonces, como el primero, como el alfa, ¿ya? Entonces, si Shel significa del, en significa el primero, del primero. Entonces, es lo que nosotros hacemos primero para el primero en nuestras vidas, porque Él es el primero de todas las cosas. Nosotros no colocamos nuestra vida financeira ou nossa plata em primeiro plano. Nosso Deus está em primeiro plano. Por isso, se você vai analisar a palavra dízimo, também habla del primeiro, lo que sacamos primeiro para consagrar essa primícia. Glória a Deus. Então, poner Ele em primeiro lugar. E libação em hebraico, não? Uma das palavras é nazak ou nesek, que significa derramar, verter, fundir, oferecer, lo que se derrama sobre el altar. Entonces, la libación, cuando yo estoy entregando la ofrenda financiera, eu devo derramar sobre o altar. O que eu vou derramar sobre o altar? A libação é que eu derramo. Você, quando entrega para o Senhor, derrama no altar, é a oração, é a entrega, é essa adoração, já? É esse culto que você derrama nesse altar, nesse momento que está entregando esta ofrenda, já? Glória a Deus por isso. Em Malaquias 3:8 diz assim: Robará el hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado. E dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros dízimos y las ofrendas. Nel 9 diz: Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación todos me habéis robado. Entonces, usted ve que el Señor mismo ahí, el hecho de no entregar, el Señor dice: están me robando y yo los maldigo. Entonces ya hay una maldición ya que ven sobre estas personas que roban al Señor. Ya, eso es lo que la palabra dice. Yo no estoy hablando más que la palabra. E Malaquias 3:4 diz: será grata a Jeová a ofrenda de Judá e de Jerusalém. Jerusalém é nosotros já, los que somos de Cristo, la nueva Jerusalém. Como en los días pasados. Entonces, como los días pasados, ellos entregaban la ofrenda, ellos hacían los sacrificios. Hoy nosotros no necesitamos hacer sacrificio porque Jesús fue el sacrificio por nosotros. Pero ahí está diciendo para entregar las ofrendas como en el tiempo pasado y como en los años antiguos, para nosotros traer la ofrenda porque ella será grata al Jehová. Eso es el versículo Malaquías 3:4. Su ofrenda será grata a Jehová, como en los días pasados será hoy. Entonces la palabra del Señor es muy clara, no necesita mucha explicación. En Joel 2:25 dice así: yo os restituiré los años que comió la oruga. Entonces, estos años todos, amados hermanos, que usted vivió, que viveu sobre a influência de devoradores e não compreendia essa palavra, e quando o Senhor, você põe essa palavra em prática, o Senhor está prometendo para ti que vai restituir todo o que os danos passados. Eu restituirei os anos que comeu a oruga, o saltão, e o revoltão e a langosta, mi gran ejército que enviei contra vosotros. E no 27 diz assim: perdão. E conocereis que en el medio de Israel yo soy, y que yo soy Jehová,
vuestro Dios, y que no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Glória a Deus por isso. Nosotros ahora estamos viviendo en el tiempo de la gracia, ¿verdad? En el tiempo de la gracia, ¿cuánto debo dar de dízimo? ¿Vale el mismo valor equivalente? Amados, si usted analisar o que representa la gracia, Jesús dijo para nosotros sermos imitadores de él, ¿no es? En Efesios 5:1 dice así: sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andai en amor como también Cristo vos amó y se entregó a sí mismo por nosotros en ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. O sea, nosotros también debemos entregar ofrenda y sacrificio, o sea, ser nosotros mismos una ofrenda y sacrificio a Deus em olor fragante, em olor, para que suba esse olor agradável. E ser imitadores de Cristo. O que Cristo hizo em relação à ofrenda? Ofrendou a si mesmo. Deu todo. Viveu para Ele. Não viveu para si mesmo. Não viveu para construir bienes, império. Mas viveu para construir reino eterno, viveu por el reino eterno e se entregou por ele. É lo que o Senhor está nos dizendo, que nós devemos ser imitadores e fazer lo mesmo. Devemos viver para Cristo. E como Ele entregou todo, hoje, na graça, o que está nos falando? Que a entrega não é de 10%, mas sim de 100%. Pero yo voy a dar todo. No estoy diciendo esto. Estoy diciendo que nosotros no debemos tener un límite para entregar, para esta entrega para nuestro Dios. Vamos ver, usted va a comprender en los versículos que vienen, porque dice en 1 Corintios 13:3, dice así: y si repartise todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces, Pablo está explicando a nosotros que podremos entregar todo lo que tenemos, pero si no tengo amor, esa ofrenda no sirve, mesmo que sea para dar a los pobres, los más necesitados, pero si yo no tengo amor, el Senhor não vai receber isso como ofrenda. Está entendendo? Del 2 Coríntios 9:7 diz assim: cada um dê como propuso su coração. Como propuso su coração. Então, é 10, é 20, 30, 100, como propuso su coração. Eu sou dizimista, eu dou mis 10%. Porque compreendo que debo hacerlo, porque tengo la bendición del Señor sobre mi cabeza, sobre mi casa, sobre mis bienes, y el Señor reprende al devorador, comprende, hay prosperidad en mi vida, no me falta nada, y todo que necesito el Señor me trae en el momento que necesito, comprende. Entonces yo comprendo que tengo que hacer, es mi forma de comprender. E cada um vai ter sua forma de compreensão e como hacerlo. O versículo diz: cada um dê como propuso seu coração, não com tristeza, porque não adianta essa pessoa, por exemplo, que dá 10% mais sua ofrenda de amor, e leva uma coisa ou outra para a igreja, pero se queja que o pastor está roubando, se queja, reclama, não tem amor, dá com tristeza, porque é como que se estuviera sacando dele. É como se estuviera dando-lhe prejuízo. O Senhor não vai bendecir esse coração, porque é um coração malo. É um coração que não alaba ao Senhor quando dá. E quando dou, eu hago um culto ao Senhor. É uma reverência, é algo sagrado e santo. Então, se eu dou com tristeza, que olor vai subir para o Senhor se não há essa alegria?
nem por necessidade. Há muitos que dão por necessidade, necessito isto, então se vou, necessito esta bendição, eu vou dar mim dízimo esse mês porque necessito isso. Então se vou provar ao Senhor. Há muitos cristianos que fazem dessa forma também. E há muitos que dão por necessidade de cargos, como eu dije, na necessidade de aparecer, de ser o maior ou o melhor, ou de estar ao lado dessa pessoa e aparecer. Aí, infelizmente, é assim. Porque Deus ama o dador alegre. Já? Então, dar com alegria. E poderoso é Deus para fazer que abunde em vosotros toda graça, a fim de que, teniendo sempre, em todas as coisas, teniendo de todo, lo suficiente. Não vai ter demasiado para te perder, mas vai ter de todo e lo suficiente, não vai te faltar nada. Quem vai fazer isso? O Senhor. Abundeis para toda boa obra. Vai sobrar para continuar fazendo uma boa obra com alguém que necessita. Com uma viúva, com um irmão que está necessitando uma canasta, um alimento ou um pouquinho de plata para ajudar uma conta de luz. Então, isso é a obra do Senhor. Agora, no versículo 6, nos mostra claramente que el que sembra escassamente também segará escassamente. Ou seja, se sou mesquinho para entregar, para dar ao outro, se sou essa pessoa mesquinha, eu vou receber nas mesmas condições que eu estou dando. E el que sembra generosamente também segará. Se eu sou essa pessoa desprendida que dá com alegria, eu vou receber generosamente porque sou uma pessoa generosa. Em Lucas 6:38 diz algo muito interessante. Eu vou mostrar para vocês o que é esse versículo. Dad e os dará medida buena, apretada, remecida e rebosando. Darão em vosso regaço, porque com as mesmas medidas que medis, os volverão a medir. Já? Vou te mostrar esse versículo para que você entenda. Glória a Deus, aleluia. Então, amado, aqui está minha medida. Aqui está minha medida. Então, os dará medida buena. O Senhor te dará uma medida buena. Essa medida está buena. Chenito, mira, está bueno, não? Chenou todo, está bueno, não? Sim. Pero mira como o Senhor hace em sua vida quando tu eres um dador alegre. Quando tu sembra generosamente, mira como manifesta a bendição do Senhor sobre sua vida. Lucas 6:38. Medida buena, apretada. Então, vamos apretar essa medida, já apretada. Então, o Senhor hace isso para te bendecir. Quando eres generoso, o Senhor vai ser generoso contigo. O Senhor não vai te deixar faltar. Amém? Então, essa medida será apretada. Então, o Senhor apreta essa medida. Amém? E depois de apretar, Ele la remece. Vamos apretar mais todavia. Rebolsando. Então, a medida que o Senhor dá é remecida, sacudida e rebosante. Ou seja, é
transborda sobre su vida. Es así que el Señor da sobre su vida. Todavía ve que cabe más. Y el Señor dice rebosante. O sea, esto va a rebosar, va a caer para los lados, ¿ya? La palabra del Señor también dice algo muy interesante, que cuando el Señor nos bendice, cuando el Señor derrama una bendición sobre mi casa, el vecino de la derecha recibe la bendición también, la unción, el poder. El de la izquierda también, el detrás, el del delante. Porque la medida del Señor en bendición es así, ella se derrama para todos los lados. Ya cuando el Espíritu de Dios está se moviendo en su casa, su vecino está recibiendo una porción también de las bendiciones que el Señor está entregando a ti. Porque la bendición del Señor es así. La bendición del Señor es rebosante. No entanto, amados hermanos, Él dice, rebosando darán en vuestro regazo, porque con las medidas que medís, si tú das las medidas así para las personas, si tú das de esta manera, así recibirá más. Porque es palabra del Señor y Él no mente, Él va a cumplir su palabra. Pero, si, porque ahí dice, con la medida que tú medís, serás medido también. Y lo que usted hace, si usted siembra escasamente, con la misma medida, escaso, va a recibir. Si siembra generosamente, va a recibir de parte del Señor. Mira, yo voy a hacerlo así. Y mira la cantidad, casi medio vaso más. Medio no, disculpa, es porque estaba subido acá. Yo lo bajé un poquito. Mira la cantidad. Sí, mira. Gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Quiere recibir de la parte del Señor? Amados, yo no pido dízimo, no pido ofrenda a nadie acá, porque así el Señor me instruyó a hacer. Pero las ofrendas, ellas tienen que salir del corazón de la persona. Amén. La persona tiene que tener conciencia de la palabra del Señor, conciencia de la bendición del Señor, conciencia de lo que el Señor puede hacer en su vida. Amén. Dependiendo de la bendición, depende de la comprensión de cada uno. Algunos compreenden que no van a ser bendecidos y no son, porque esa es su fe. Ellos no tienen fe para manifestar, para recibir las bendiciones a través de los actos, de los hechos, de las cosas que hacen. Pero otros tienen fe para hacer esto, para dar y recibir. Y ellos van a poner esa fe en práctica. Y los que no tienen fe, no van a poner en práctica y no van a recibir porque no creen. Y nosotros no vamos aquí quedar peleando con los que no creen en la palabra del Señor y quieren nos predicar al revés. Amén. Nosotros creemos en el Señor, en la palabra. Todo que el Señor nos habla, nosotros recibimos en nombre de Jesús. Los últimos versículos todos saben que en Corintios lo que habla de dar es recibir. En Lucas, Corintios, está hablando de ofrendas, ¿no? Corintios 13, 2 Corintios 9, 7, eso está en el Nuevo Testamento. Entonces, algunos no creen, nosotros no vamos a obligarlos a creer, es su fe, es su manera como comprende. Si su mente está cauterizada nesse sentido, ¿qué podemos hacer? La única cosa que podemos hacer es orar para que el Señor traga entendimiento a sus vidas, para que empiece a recibir de la parte del Señor. Amén.
que sea de bendición para su vida. Hay mucho más. Eso fue lo que el Señor fue trayendo hoy. Pero de esto hay mucho más en la palabra del Señor que podemos hablar. Podemos hablar de varios tipos de ofrenda. Ofrenda alzadas. Varios tipos de ofrendas existen en la palabra del Señor. Y el Señor nos enseña cómo hacerlo. Pero ahora fue lo que el Señor trajo. Que el Señor te bendiga y te guarde en nombre de Jesús. Y que el Señor derrame en nombre de Jesús esta palabra sobre su vida. Amén. Que las medidas sobre su vida sean buenas, sean apretadas, remecidas, rebosando. Que el Señor entregue esas medidas sobre su vida para a glória e honra dele. Amém? Um abraço grande. Bendiciones.